Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Comencemos. Vamos a analizar tus energías y lo que te rodea durante esta semana. Y por eso empezamos con estas cartas. Empezamos por la carta del jinete, el barco y las piedras, ¿ok? El jinete aquí nos habla de comienzos, de comunicaciones muchas veces y cosas que llegan de manera muy rápida. Esto es un comienzo, ya sea de una persona hacia ti, como que está iniciando, pues quiere iniciar al menos una relación o lo que sea, pero esto es la energía yang. A lo mejor tú eres el que está yendo a por algo. Ya sea signo de Géminis, pues reclamar algo que es algo tuyo o sencillamente pues comenzar algo. Yo te veo con mucha acción, con mucha decisión, con mucha energía yang, con mucha energía, por lo tanto las cosas, vamos a decir, sí que van a salir muy bien y de manera muy rápida. Claramente esto no le va a aplicar a todo, obvio, porque aquí con la energía del barco estamos hablando de avances, de viajes a una tierra lejana, pero que al mismo tiempo estamos hablando probablemente de algo que llegaste a pedir y que te significa muchísimo, ya sea pues algún armario, ya sea lo que sea, pero esto está tardando, se supone que tiene que llegar muy rápido, pero ya sea porque es una semana en la que hay mucha gente que se coge sus días de fiesta quizá, entonces pues las cosas pueden no salir como tú buscabas, ¿ok? A lo mejor dices, a ver, a mí me dijeron, por ejemplo, en 4 días esto iba a llegar y ya son 8 y no está llegando, ya, porque hay algo que no está saliendo muy bien. Total, signo de Géminis, esto es una carta que está hablando de que las situaciones van a salir muy bien, lo que pasa es que a veces se toman un poquito más de tiempo, ¿vale? Necesitan un poquito más de tiempo, no todo, obvio, como te he dicho, ¿vale? Que a lo mejor lo que te pide esta semana es que le sigas el rollo, como decimos, que le sigas el ritmo. Puede que tú tengas estas ganas de que absolutamente todo te salga muy rápido, algunas cosas sí, pero otras, como te he dicho, no tanto. Con la carta de las piedras estamos hablando de una dualidad en algún aspecto en tu jornada, en tu semana. Sigo o no sigo, voy o no voy, lo hago o no lo hago, porque claramente se están viendo ciertas dificultades en el camino, pero esta carta sobre todo te está diciendo ni se te ocurra abandonar. Es lo que te dice, ¿vale? Porque es como que estas piedras que son piedras, pero fíjate que luego esto ya está, es como que ya no hay dificultad. Que puede que tú lo veas como algo muy así o sencillamente que te desgana porque no estás, vamos a decir que esta situación a lo mejor es algo nuevo, este camino es algo nuevo, o este tipo de piedras que son algo nuevo, ¿ok? Que nunca has llegado pues a tratar con alguna situación así, pero que te están diciendo, vuelvo a decir, no abandones, no dejes ese camino, ¿vale? A lo mejor hay cierto alejamiento físico de eso que quieres hacer, ya sea que tienes que moverte mucho, en el caso de que tenga que ver con una persona que puede que tenga que moverse mucho. Las alianzas pues hablan de una muy buena reunión, más en el aspecto romántico, pero que también armonía con la gente que te rodea, una energía bastante buena. Aquí esto muchas veces asusta. Dices, ok, esto es una dificultad o esto es una cosa que todavía pues con la que tengo que lidiar, pero yo no sé realmente si una vez que pase por esta dificultad, vamos a llamarla así, va a haber un camino bueno o no. Da igual, tú tienes aquí algo que te aporta buena suerte, algo que se sabe, algo que te va a llegar, una noticia con un camino súper abierto. Por lo tanto, esto ya sea como si eres tú, por ejemplo, que estás iniciando una carrera, una relación o lo que sea, una vida nueva. Y estas piedras es lo que hacen pues que uno madure, evolucione y más adelante no vas a verlas como piedras, eso sí, ya está, y lo arreglas rapidísimo. Vamos a ver ahora este tarot que te dice signo de Géminis, ¿vale? Y recuerda, si quieres, combina esta lectura con la del signo de Sagitario, como es tu otra cara en la rueda. Muchas veces aparece con cosas que a veces no te salen aquí en tu misma lectura de Géminis. Vamos allá, comenzamos. Con la carta del 6 de espadas, el Mao, toma ya, la papisa, el 2 de copas
y el as de copas, señores. ¿Has visto que al final esto sale bastante bien? El asunto emocional ocupa mucho tu semana, y esto no tiene por qué ser sí o sí algo romántico. Es como que sencillamente, por ejemplo, yo busco el que me sienta mejor en mi vida, por lo tanto a lo mejor ya empiezo a cantar, empiezo a escuchar mucho más música, empiezo a meditar, empiezo a salir, por lo tanto es como que estás buscando esa mejoría y esa comodidad emocional. Empezamos por la carta de 6 de aires, y claramente esta carta me encanta porque yo iba diciendo esto muchas veces hasta que ubiqué a este tarot que habla justo de eso que yo digo: salirte de este túnel, ¿vale? Este túnel, ya sea pues una situación de la que vienes y realmente como que ha habido cierto conflicto mental, ya sea porque ha habido cierta hostilidad hacia ti o porque sencillamente, signo de Géminis, tú eras el que no veías las cosas con claridad, como que tenías que estar un poquito siempre, que tenías pues que ahuyentar a cierta gente de tu vida, a ciertas cosas, a ciertas ideas aquí también. Por lo tanto, yo estoy viendo que te estás yendo de una situación y estás dejando a alguien atrás mediante tus acciones aquí también, como bloqueando a gente, ignorando los WhatsApps de alguien esta semana, porque realmente como que quieres ir al siguiente nivel nada más con esa gente que te significa algo. La lógica es lo que te dice, pero que las emociones aquí a veces te están diciendo: ay, no, no sé qué, no sé qué. Es una lucha y ya está, pero esto te está saliendo bastante bien. También nos está hablando de movimientos fuera de tu rutina, con el fin de comenzar algo, con el fin de iniciar algo, ¿vale? Porque con la energía de este mago de aquí como comunicador es una energía espectacular, única, pero que el mago también es el que suele hacer muchas cosas a la vez o manejar muchas cosas a la vez, y lo hace bastante bien. Por lo tanto, puede que tú quieras llegar a mejorar de alguna habilidad o sencillamente aplicar un poquito lo que te conoces en una situación laboral o lo que sea, pero que esto está saliendo muy bien. Con la carta de la papisa, mucho silencio, mucha quietud, no voy a decirle nada a nadie, ¿vale? Te veo como que no voy a mover ni un dedito por nadie que yo no quiera. Claro, es una energía pues de ignorar, es una energía del silencio, es una energía de la papisa que sabe mucho más de lo que realmente llega a comunicar. Entonces pues es una energía también de paz, de armonía, de estar en una etapa en la que estoy con este bienestar y no pienso moverme. Vamos allá, la reina de oros, porque claramente esta papisa a lo mejor no es una situación, sino es alguien que hay a tu alrededor con estas energías de la reina de oros, que viene a ser la típica mujer, aparece, pero que a lo mejor es un hombre. La típica mujer, vamos a decir que como vamos a decir, económicamente hablando está bien, que tiene alguna fuente de ingresos fija, como si es la jubilación, por ejemplo, y es la típica persona que a la que le gusta a una reina de oros es la que hace cosas con sus manos, ya sea la comida, ya sea pues decorar, ya sea manualidades, que le gusta pues no sé, tejer, por ejemplo, algo así. Es una energía buena, es alguien que te está guiando, es alguien que te está hablando, te está invitando a su casa con el fin of a una terraza. Vamos a tomarnos algo, vamos a hacer algo, ¿vale? Pero yo creo que es alguien que estuvo atento desde hace mucho tiempo y te tiene la solución a eso que tú estás buscando. Es como yo sé, por ejemplo, quién puede ayudarte en esta situación, pero no te lo voy a decir hasta que veas si realmente quieres irte de esa situación en la que tú estás actualmente. Porque muchas veces es que decimos, me quiero ir, pero nunca se va uno. Por lo tanto, ¿para qué te iba yo a presentar a nadie si después me ibas a dejar a mí mal? Porque el que luego es que te ibas a retirar. Por lo tanto, puede que te esté ayudando en algo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay una energía de 3 y luego está bajando a 2. Por lo tanto, esta reina de oros se retira, ¿vale? O sencillamente, pues vamos a decir luego que se queda contigo, por ejemplo, con el fin de ayudarte y tal, pero aquí hay alguien que se retira, pero que no es con una energía negativa, sencillamente pues ya está, es como indicarte el camino y ya está. Con la carta del 2 de copas, claramente estamos hablando de armonía, de bienestar, acercamientos, reconciliaciones y también regalos. Regalos que a lo mejor estás recibiendo como si es una goma de pelo, como si es un té, que alguien que viene a verte con un té, café o lo que sea. Estas semanas como realmente las cosas empiezan a salir muy bien, empiezan a salir hermosamente bien. Mira, la carta de la muerte muchas veces
signo de Géminis no siempre está hablando de algo negativo, ni mucho menos. No, que ha habido un cambio intenso en tu vida, un cambio súper fuerte, pero que al mismo tiempo a lo mejor estás hablando de algún asunto de herencias, que aquí vas a recibir algo que te toca, que tiene que ver con una casa, con algún tipo de papeleo, y probablemente aquí hay alguien que te está ayudando, ¿ok? Pero que porque tú vas a tomar aquí una decisión, vas a ir a por ello. Quizás hasta ahora es como que ay, lo único que voy a hacer es reclamar y hablar, y ahora dices, voy a hacer lo que tengo que hacer y lo que había que hacer desde hace mucho tiempo. Con esta carta, pues claramente también estamos hablando de cambios de humor, que probablemente esta semana estás muy bien, pero que de repente se te cruza por 10 minutos. Esto es normal. Con esta energía, a ver, normal es muy común, ¿vale? Es muy habitual en estas situaciones. Aquí quiero yo decirte otra cosa, pero déjame clarificarlo. Sí. Aquí probablemente hay alguien que está regresando a tu vida, y más si es alguien de elemento agua, de Cáncer, Piscis o Escorpio. No tiene por qué ser una persona negativa, no tiene por qué ser una persona tóxica. Sencillamente, a lo mejor puede ser esa amistad que tenías hace mucho tiempo, o alguien con quien había cierto feeling, ¿vale? Que te hacía tilín, pero como que no se dio, por lo que sea, por A o por B. Pero ahora sí que se está dando alguien realmente de tu pasado que está regresando, sabiendo que hay ciertas dificultades, volvemos a lo mismo, pero que va a superar esas dificultades. Es una energía de militar, es una energía de pues, no me achico ante nada ni nadie, porque confío realmente en que Dios, el universo, me está guiando por este camino, me está llevando por este camino, por algo será. Una energía muy buena, buenísima, que al menos hay alguien que realmente sabe lo que quiere, que puede que esto llegue a ser tu misma energía. Con el as de copas, pues ¿qué te voy a contar yo del as de copas? Si es una energía de emociones buenas, emociones buenísimas, signo de Géminis, es la típica energía de alguien que siente que está desbordado, ¿vale? De emociones buenas, de alegría, de felicidad, algo que te va a gustar y por lo que estoy viendo algo que vas a saber cómo manejar, ¿vale? Y esto va a sustituir, esto es como ni una herida más, va a sustituir eso, disculpa, por lo que he visto, algo que te han hecho. Aquí tengo a un rey de bastos que muchas veces pues viene a hablarnos del signo de Leo, pero que podría ser Aries, Leo o Sagitario, o no, ¿vale? Porque veo que te decepcionaron muchísimo y hablaron de ti muy negativo, y alguien a lo mejor como que lo que buscaba es llenarte la cabeza de chorradas, de decirte que no vas a conseguir nada, que ti, y que realmente también habló muy de ti a tus espaldas, ¿vale? De hecho, yo por lo que estoy viendo, este ser de aquí ha escuchado algo de ti, algo muy negativo, pero que no le ha hecho ni puñetero caso, ¿ok? Es como que le da igual porque te conoce bien y no le está haciendo caso a los rumores. En fin, signo de Géminis. Aquí si hablamos de los asuntos de salud, para estas cosas el médico, yo veo que aquí hay alguien que está visitando al médico, pero en silencio. Ya sea porque quiere hacerse un retoque, ya sea porque quiere hacerse un chequeo, y no hace falta pues asustar a nadie hasta que se sepa, y por lo que estoy viendo tú estás atento a este ser que va a visitar al médico o viceversa, ¿ok? Signo de Géminis, también yo tengo aquí para los asuntos económicos, yo la verdad no veo muchos cambios, lo que sí veo a lo mejor que vas a gastar en tu coche, por ejemplo, ¿vale? O en algún tipo de ticket de autobús o autocar o lo que sea, pero sí que estoy viendo aquí las energías del 50-50, el recoger lo que te toca, ¿vale? O darle a alguien, devolverle a alguien lo que te dejó a lo mejor hace mucho tiempo. Sea lo que sea, aquí va a aparecer una energía en tu vida, o a reaparecer una energía en tu vida espectacular, buenísima, Géminis, que la vas a agradecer, ya te digo yo. En fin, Géminis, recuerda que este sigilo se activa pues normal, obvio, como lo he explicado muchas veces. En el caso de que necesites ayuda, pues me lo dices abajo y te dejo la explicación, hazle una captura. Y en esta luna menguante, signo de Géminis, no iniciamos nada, y menos una actividad así, ni los miércoles ni sábados. Si un miércoles o sábado no hay que iniciar ninguna actividad que tú quieras que te dure, que tú quieras que te resulte, imagínate algo que tiene que ver con este mundo de la magia y tal, no lo hagas,
O sea, si quieres iniciar el martes y seguir el miércoles, jueves, viernes, vale. Pero iniciarlo el miércoles no te va a salir. O a lo mejor sí que sale, pero muy mal, ¿ok? El sigilo que te ha quedado pues está hablando para la gente que tiene su negocio quizá con el fin de que tengas ese negocio con mucha abundancia, con mucho bien, con riquezas y éxito, ¿vale? Para la gente pues a lo mejor que si te dicen, si la tienda por ejemplo no va bien, que vamos a tener que cerrar o vamos a tener que reducir la taquilla, vamos a decir, la taquilla, la plantilla, la plantilla. Este sigilo sí que va a ayudar para que tengas pues ese éxito ahí, para que luego no hayan estas modificaciones que te vayan a afectar a ti de manera negativa. Esta ha sido tu lectura, signo de Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.